Un país, una sociedad, una persona no se puede definir con una sola mirada, sino desde sus pedazos. Cada fragmento de historia, de memoria, de cuerpo o de calle dice algo de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que aún no logramos ser. Chile, quizás, es eso entonces, un territorio de fragmentos que todavía busca su forma. Nuestra historia se tiene que ver entonces como un espejo quebrado, donde cada trozo refleja una parte distinta del país. Sus rabias, sus heridas, sus logros y sus olvidos. Y solo al juntar y hablar de esos pedazos, aunque nunca encajen del todo, ¿no es cierto?, podemos intentar comprendernos. De ahí nace esta idea de Desfragmentando Chile, de esa necesidad de mirar este rompecabezas con calma para entender que detrás de cada hecho, de cada persona o de cada concepto que nos haya marcado, hay algo más que una fecha o un nombre. Hay una parte de nosotros, de lo que somos o de lo que no somos hoy en día. Entonces este podcast no busca dar respuestas, sino abrir conversaciones, volver sobre los hitos que nos construyeron y también sobre los que nos rompieron. Porque un país no se explica solo con sus victorias ni con sus tragedias, sino también con lo que ha intentado ser y dejar de ser en el camino. Soy Matías Salas, me acompañan Matías Morales, Dante González y esto es el primer capítulo de Desfragmentando a Chile. Finalmente, nuestro primer capítulo después de meses preparando. Costó que saliera, pero se logró. Todo porque los invitados no vienen nunca, porque se nos enferman, porque se quedan sin voz, porque juntar los tiempos de 4 personas es bien difícil. Pero lo logramos justamente en octubre de 2025, iba a decir 2026, me iba a adelantar un año. Estamos a 6 años de... Estallido social. Del estallido. ¿Qué están haciendo? O la revuelta. Digamos el estallido, no, porque la persona que decía revuelta no está vino. acá, así que estallido. Ya, nos canceló la invitación. ¿Qué estás haciendo tú por el estallido? Ya en el colegio, octavo básico. Veía como, no sé, de a poco dentro del colegio se iba masificando las cosas. No entendía mucho, pero después como que caché un poco más el contexto. No es como más... ¿Y tú? Yo estaba en octavo, no tenía celular, no sabía lo que pasaba en la tele. Oye, yo estaba jugando en Plaza Italia. Plaza Italia. Sí. Igual son 5 años de diferencia. Sí. Sí. Hay que entender también el contexto de que, claro, tenemos 5 años de diferencia y se nota. Sí. ¿Cierto? Pero igual bacán, sí. Porque no abre otra... ¿Tú hiciste algo para el estallido? ¿Saliste algún compañero? ¿No te invitaron? ¿Algún compañero? Sí, obvio. Todos mis compañeros. Pero Yo no, pero se tomaron en el colegio, los de cuarto medio. ¿De dónde eres tú? Yo del Bosque. Eso explica muchas cosas también. Cerca de la Pintana se explica todo. Ya, nosotros somos 3 personas, 3 periodistas, no tenemos nada que nos respalde, ningún título, así que por eso tenemos la dicha de tener invitados. Nos acompaña el día de hoy profesor, doctorante en filosofía, magíster en filosofía y también escritor de varios libros, entre uno de esos, uno sobre el estallido, que habla sobre distintas palabras en un abecedario de palabras bastante interesante, con mucha vuelta, como buen filósofo, el señor Arnaldo Delgado. Hola chicos, ¿cómo están? Matías, Dante. Oye, qué honor estar en el primer capítulo de este podcast. Iba a estar en el segundo, pero... Aún no sabe. Pero el destino lo decidió de esta forma. Entonces, menos mal que pese a que me enfermé, vine igual. Sí. Para estar en el primero. Usted en sus libros se presenta como nacido 29 años y 364 días antes del estallido, 22 días antes de la caída del muro de Berlín. ¿No era más fácil decir nací el 19 de octubre del 89? Mira, era para que practiquen un poco de matemáticas primero. Y segundo, que hay una razón de ser también en esa presentación, que tiene que ver con la idea de que uno es uno más dentro de una marea de millones de personas comunes y corrientes que son las que hacen la historia. Entonces, el poner esa referencia justamente va en esa línea. Un poco también con lo que estabas preguntando tú recién, a los chicos, o sea, ¿qué estaban haciendo ustedes ese día? Porque finalmente todos estábamos haciendo algo ese día. Usted estaba preparando su cumpleaños. Estaba preparando mi cumpleaños, sí, exactamente. De hecho, he ahí la referencia de los 29 años con 364 días, porque ese día iba a celebrar mi cumpleaños. Tenemos una encarnación viva de no son 30 pesos, son 30 años. Usted estaba cumpliendo 30 años para este día. Exactamente, estaba cumpliendo 30 años. Bueno, yo nací 1 año y 6 meses y 19 días después del lanzamiento de la PlayStation 2 en Japón. Yo nací 6 meses y 13 días después, no, antes del lanzamiento de la Wii. Yo nací el mismo día, pero con 97 años de diferencia que Mickey Mouse. Y nací 6 meses y 18 días después del estreno del primer capítulo del Morandé con compañía, cáchate. Oye, con esa referencia yo debería decir a cuánto nací del lanzamiento del Super Nintendo.
Oye, la media diferencia. Estamos de la Wii, la Xbox, el PlayStation Y el Super Nintendo. Ahí Uy, cachan no. las diferencias. Ni siquiera el 64, pues, sino que el Super Nintendo. Lo voy a buscar, ¿ya? También como dato, porque también lo ocupamos como para buscar otra referencia, ¿Ya? usted nació 24 años y 252 días antes de que Chile jugara su último partido en un mundial. 28 de junio No. contra Brasil en 2014. ¿2014? Sí. ¿Hace tanto tiempo que no vamos a un mundial? Por el palo de 6 Pinilla. años. Sí. Pinilla. Yo De tenía, yo tenía 13 años cuando fuimos al mundial la última vez y ahora tengo 24. Yo me acuerdo que... Yo tenía... A ver, para el mundial del 2010, ¿o fue el 2014? Que me acuerdo que cuando yo era estudiante ahí universitario, y me acuerdo cuando nos pasaron la especie de, como la gran sala que había en la facultad, que es como una especie de teatro, la sala Isidora Segers, y me acuerdo que ahí proyectamos los partidos en... ¿Y es futbolero, no? No, sabéis que no. En el colegio no hacían lo mismo, paraban las clases y nos ponían a ver el partido de Chile jugando. También en el colegio también. Sí. Sí, sí. No, pero no soy futbolero. No tengo nada contra el fútbol, ni nada a favor del fútbol. ¿Qué le apasiona? Mm, ¿Qué me apasiona? En este momento no sé. En este momento como... Sí, tengo una pasión, yo creo, por intentar como comprender un poco la realidad, intentar comprender las circunstancias que nos tienen en el lugar donde estamos hoy, que va muy en la línea también como de mi trabajo intelectual en general. Yo creo que hay una pasión como por ese lado. También hay una pasión por la música de dientes. Yo tengo una formación inicial de compositor musical clásico, así que pasé con un poco de la pasión de crear música a la pasión por escuchar música. Cuando dejé de crear música me volví en un gran oyente musical. Entonces yo creo que mis pasiones van como por esa línea. Bueno, ya que estamos hablando de las pasiones y del comprender, pasemos al tema. Po. ¿Cómo comprendemos, ahora ya 6 años después de lo acontecido en 2019, qué fue lo que provocó el estallido? ¿Fueron pasiones? ¿Tiene que ver la pasión también en este estallar, en este despertar? ¿O usted ocupa otra palabra, no le dice despertar? Desanestesiar. Sí, porque justamente me gusta hablar de la estesis y de la anestesis. La estesis tiene que ver con la idea de sensibilidad, de cómo sentimos, ¿sí? Entonces, creo que el estallido tuvo mucho de desanestesiar. De hecho, si lo piensan, cuando uno le pone anestesia es justamente cuando deja de sentir alguna parte. Pues. De ahí viene el concepto, como estesis, anestesia. Sí, y me gustaba leerlo justamente desde ese lugar, más allá de tener como... de estar consciente o inconsciente en términos como de estar despierto. ¿Pero este concepto le dormido. nace dentro del momento de estallido o ahora con análisis No, en el posterior? momento, sí, en el momento. Porque justamente yo estaba trabajando en ese momento en la escritura de mi primer libro de filosofía, que se llama Prolegómenos sobre el esteticidio, hacia una estética de lo común, que es un libro de estética básicamente, es decir, un libro que tiene que ver con las ideas de sensibilidad, con las ideas de cómo se producen ciertos objetos que dinamizan nuestra sensibilidad compartida. Entonces, tenía muy fresco el concepto de la sensibilidad en ese momento. Entonces, por eso me pilló el estallido en un momento en que yo estaba escribiendo un texto, entonces tenía mucha bibliografía en la cabeza. Estaba trabajando como con muchos autores, con muchos libros. Entonces, todo eso me sirvió un poco para analizar ese momento en específico. Por eso... A propósito de eso, también nace el librito Abecedario para Octubre, como el mismo momento, porque yo ya estaba como con muchas lecturas, con mucha escritura fresca, que me permitió quizá analizar el fenómeno desde otro lugar. Yo estaba como en alta intensidad en ese momento, como analizando muchas cuestiones, entonces por eso me pidió el estallido justo como con esa pasión escritural, si volvemos al concepto anterior. Y sí, yo creo que hay de pasión, evidentemente. ¿Cómo no va a haber de pasión si se quemó Santiago? ¿Cómo no va a ser eso un acto pasional? ¿Cómo no va a haber como una sensibilidad asociada justamente a eso? ¿Cómo no va a haber una especie de ¿cómo se diría? Desanestesiamiento colectivo? Si de pronto en ese momento común y corriente, gente que no se conocía, de pronto se empezó a abrazar en las calles. Yo creo que igual le preguntaba si le gustaba el fútbol porque me acuerdo mucho, bueno, yo las pocas veces que fui a
a Plaza Italia, Plaza Dignidad y los 300 nombres que tiene post 2019. Yo iba con mi grupo de amigos, que todos somos todos hinchas del Colo, íbamos y nos juntábamos a huear con los de la Cato, con los de la U, había hinchas de Wanderers y todo, y claro, yo hace poco había escuchado a una persona que había, de hecho hay una nota que leí en Instagram que el metro de Chile es uno de los más silenciosos del mundo, junto con el de Alemania. Me puse a leer la nota porque dije, va, qué raro. Me imagino que habrá sido en un momento fuera de pic, pero no, en la hora pic también. ¿Por qué? Porque en el metro van todos metidos en el teléfono, en sus cosas, no vienen como escuchando música, no vienen compartiendo. Entonces, somos una sociedad muy individualista, menos quizás en ese momento de nuestra historia. Bueno, tienen que haber 200.000 momentos más, obviamente, pero en la etapa contemporánea, ese momento fue el momento en el que fuimos un nosotros, creo yo. Y me interesa ese concepto de los comunes y corrientes. ¿A qué se debe? ¿De dónde viene? Es que yo ahí pongo en debate quizá la idea que tienes tú de que fuimos un nosotros. Porque a mí me da la impresión que para llegar a ser un nosotros tiene que haber algún tipo de identidad, o tenemos que llegar a algún tipo de identidad determinada. Y yo creo que una de las características del estallido es que tuvo graves problemas de representación. Es decir, no logró llegar a tener una identidad, una representación de identidad para efectivamente decir cómo somos un nosotros. Pero igual Esto es hubo lo un que momento de unidad, po. Como ejemplo el que dijo el Mati, hincha de diferentes equipos que tal vez en el estadio se puedan, no sé, pues, putear así, decir de todo, que estuvieron unidos en ese momento. O póngase usted la marcha del 25, gente que no se conocía, estaban ahí juntos con el otro. Sí, no, en esa línea, sí, yo estoy de acuerdo con lo que está Entonces, diciendo. si no fuimos nosotros, ¿cuál fue el punto de conexión entre tantas vías distintas? Es que ahí es donde viene el concepto de lo común y corriente, que es lo que me parece relevante como para poder entender el fenómeno, porque si nosotros vemos un poco lo que empezó a pasar en noviembre del 2019, nosotros pensamos efectivamente existía un nosotros. Si pensamos en lo que pasó después, el 2020, cuando la convención, la propuesta constitucional de la convención es rechazada, uno se pregunta, ¿efectivamente había un nosotros en ese momento? Había quizá una ilusión de un nosotros, pero sin una identidad estable. De hecho, quizá eso mismo hace que los hinchas del Colo con los hinchas de la U o del Wanderers pudiesen estarse abrazando, porque nunca terminaron fundiéndose necesariamente en una identidad establecida, en un nosotros como que pudiese haber, no sé, como asaltado el poder. Mira, voy a ocupar el siguiente concepto quizá para que se entienda mi punto. Una de las características del estallido o de la revuelta es su duración. Casi nunca las movilizaciones sociales duran tanto tiempo. Esto empezó en octubre, en noviembre hubo una baja de participación después del acuerdo del 15 de noviembre. Todo se proyectaba para que en marzo la cuestión explotara de nuevo, pero de cierta manera una movilización casi nunca dura tanto tiempo, casi nunca dura 5 meses. Entonces uno se pregunta por qué duró tanto la movilización. Mi tesis al respecto es que justamente la incapacidad de darle representación, la incapacidad de poder articular efectivamente un nosotros con una identidad estable es lo que hizo que el estallido durara tanto. Porque los manifestantes fuimos pura presencia, estábamos presentes, teníamos que estar presentes día a día, En otra movilización histórica lo que pasa es que las movilizaciones duran poquitos días y de pronto emerge un representante que dice como: yo voy a hacer las veces del movimiento, ustedes váyanse para la casa a descansar, yo voy a negociar, por ejemplo, con los políticos de turno, voy a negociar con el Parlamento, voy a negociar con el presidente, con los ministros, etc. Aquí no hubo ningún tipo de cara visible que pudiese decir: yo voy a hacer las veces del movimiento para intentar, no sé, negociar con el gobierno de Piñera y tratar de darle como algún tipo de causa a esta cuestión. Entonces, al no haber una representación, el movimiento fue pura presentación. Fue puro estar presente, estar ahí. Y lo que pasa es que estar ahí en la calle 24 horas, 7 días a la semana, cansa, agota. Nadie soporta eso. Si finalmente todo lo que esperamos, todos lo que siempre esperamos es estabilidad, es certidumbre, es certeza de que me van a volver a contratar, es certeza de que voy a estar asegurado en términos de salud.
certeza de que mi hijo, no sé, va a tener una educación buena sin tener que endeudarme. Entonces siempre necesitamos certidumbre y certeza. Cuando van pasando las semanas, los meses, y el movimiento no logra generar como nueva certidumbre, nuevas certezas por medio de estas negociaciones de un eventual representante, empieza a venir la frustración. Y esa frustración creo que es la que se expresa en 2020 con el rechazo a la propuesta constitucional de la convención. Entonces, si vuelvo a lo que me comentaban hace un ratito, es que ahí yo tengo las dudas en torno a la idea de ese nosotros. Yo creo, por el contrario, es que fuimos meros comunes y corrientes que politizamos en ese momento nuestra condición de común y corriente. Por eso digo, daba lo mismo de qué comuna vinieras, daba lo mismo qué equipo de fútbol eras, daba lo mismo cualquier tipo de cualidad identitaria personal, porque en ese momento éramos meros comunes, generando de facto comunidad. Y a 6 años, ¿qué fue el estallido entonces? ¿En qué nos marcó? ¿Nos marcó realmente como sociedad? ¿Es un fragmento importante en nuestra historia contemporánea? O sea, sin duda, pero yo creo que está en juego todavía justamente cómo se termina representando en la historiografía el estallido. Porque fíjense que pongo otro dato más a propósito de tu comentario y pregunta, que es que me acuerdo que el 25 de octubre, es decir, una semana después del 18, el gobierno de Piñera salió diciendo algo así como: entendimos el mensaje, a propósito de la gran marcha de los 25. Que muchos le criticaron como que se adueñó de la marcha. Claro, un poco esa línea de como... Oye, Piñera adueñándose las cosas, qué tipo. Qué sorpresa. Qué para descansar. Entonces ahí había una especie como de representación o de forma de darle representación al estallido, diciendo como son movilizaciones ciudadanas, son válidas. Unos días después de decir que estaba en guerra. Claro. Pero después, cuando ya la convención pierde el 2020, resulta que empezaron otros relatos en torno al estallido, po. Octubrista. El octubrismo, el estallido delictual. Piñera dijo que era un golpe de Estado no convencional. Entonces, las lecturas en torno a ese fenómeno, yo creo que todavía están en disputa. Todavía no están asentadas. Y todo depende finalmente de quién termine hegemonizando como su proyecto político de aquí en adelante, porque evidentemente el Frente Amplio en este gobierno no logró hegemonizar, es decir, no logró hacer de que la cultura de los cambios, de las grandes transformaciones, entre comillas, pudiese permear, digamos, como en la casa, en los hogares de las chilenas y los chilenos. Pero vamos a ver si un eventual próximo gobierno de derecha va a poder hacer de que su propio discurso pueda permear como en la cotidianidad de las personas en sus casas día a día. Entonces todavía hay como una disputa política y finalmente yo creo que la lectura y la representación de eso que fue el estallido, hoy a 6 años, todavía está en juego. Como también está en juego, no sé, que pueden haber eventualmente nuevas explosiones sociales. Yo no creo que con las características del estallido, ni con la estética que produjo el estallido, como de estas figuras, digamos, como del negro matapaco, o de cierta como ética que se forma ahí. El perro matapaco. El negro matapaco no. Ah, ya. La tía Pikachu. La tía Pikachu. Entonces, creo que está por verse qué va a ser el estallido, y eso, más que de la historia, depende de la política. Que, ojo que voy a ocupar la palabra, los fragmentos que más han marcado a Chile siempre están en constante debate, ya sea el estallido, ahora la dictadura, el negacionismo, o sea que siempre hay dos caras de la moneda que como que nunca llegamos a un consenso de ya, el estallido fue esto, la dictadura fue esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, yo quería preguntar, aprovechando como el tema de que lo más probable es que el próximo gobierno sea de derecha, y en este sentido el péndulo, ya que en un gobierno de izquierda se resignificó el estallido y se trató de octubrista, y ahora incluso mucha gente que fue a marchar en aquel momento ahora se están desligando tanto de lo que ocurrió, puede que quizás en un gobierno de derecha se vuelva a resignificar nuevamente y se vuelva a hablar de la revuelta y no del estallido delictual y todo esto. Comentarios que vinieron a posteriori. Yo creo que sí, totalmente. Yo creo que una buena lectura es la que estás haciendo tú, que es posible que justamente esta ética de la movilización social que durante este gobierno
prácticamente se durmió. En este gobierno prácticamente no hubo movilizaciones. Hubo movilizaciones en los camioneros en 2022. Nosotros hace poco fuimos a una, que fue Sí, de la las matrona, matronas, sí. y duró como 2 días. Hablaron con el presidente. De hecho, el presidente como que salió ahí a hablar Sí. derechamente con ella y se Sí, sí. arregló Sí, entonces medianamente todo. llevamos 4 años sin grandes movilizaciones sociales. Entonces Estamos tranquilitos. es probable que, no sé, en un próximo gobierno, sobre todo si es de derecha, vuelva a surgir esta ética de la movilización social como... No sé, no me extrañaría que los mismos que están en el gobierno hoy día y las militancias de los partidos que están hoy día en el gobierno salgan a marchar con su bandera, siendo que en estos 4 años no... Eduardo son Artés va a todos- salir a marchar seguramente, sí o sí. Sí, Sí, no hay sí. duda de eso. Aunque salga el presidente, va a salir a marchar igual. Claro. Sí, pues cómo no, cómo no. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué va a pasar ¿Creen que van a haber nuevas movilizaciones? Sí, pero nunca tan grande. Yo el otro día escuchaba, no sé quién crees que hablaba sobre esto, pero que es muy difícil que se geste algo así tan pronto, porque lo que se produjo en estallido, bien dice la consigna, no son 30 pesos, son 30 años, es algo que venía, era una bola de nieve que estalló el 2019, que se gesta del 2006 con la Revolución Pingüina, después el 2011 las marchas estudiantiles, un sinfín de situaciones que ocurren entre el 2011 y el 2019, muchos problemas políticos, quizás fue de la década más movida políticamente, sobre todo en el gobierno, en el primer gobierno de Piñera, que un poco se tapó con lo de los 33 mineros. El segundo gobierno fue un desastre. Me acuerdo que cuando fuimos a ver fuimos a la Biblioteca Nacional a ver todos los diarios, todo el año 2019 Era atacando Piñera. era, claro, Sí. Este Clinic, usualmente en la parte de atrás, no me acuerdo, en la última noticia hay un condorito. En este Clinic era memes sobre Piñera. Y- Piñera cosas. y ese fue el 2019, el 2018 también fue lo mismo. El ministro Chadwick también estaba en el ojo del huracán en ese momento, entonces fue como un descontento que de verdad venía sumándose. Ahora no sé si se está produciendo lo mismo, siento que tendrían que pasar muchas cosas y sí, yo creo que van a volver las marchas pronto, pero yo creo que están esperando que se remodele acá el Plaza Baqueano, que falta poquito, Siguiente año. pero que se forme algo como el estallido lo veo difícil porque aparte que hay un pequeño fantasma de estallamos, pasó esto, pero no pasó No nada. pasa nada. Claro. La gente se motiva con eso. O sea, de que van a haber marchas, van a haber, pues eso está claro. Pero como dijo el Mati, fue como un cúmulo de cosas que fueron una tras de otra y que un día simplemente decidió estallar. Pues. O sea, igual tienen de qué quejarse ahora, pero así de grande, con esa magnitud de llegar hasta hacer eso de todo, no... Aparte que hay un punto que muchos de los que fueron a marchar en 2019 no crecieron en un país un poco... crecieron sin miedo, ¿cierto? Sí. La gran mayoría de la gente que no salía a marchar crecieron en dictadura, donde había que temerle al poder, y acá nosotros no. Salieron a marchar el 2006, salieron a marchar el 2011 y se dieron cuenta que en verdad el poder no era tan asfixiante como si lo era en época de dictadura, pero ahora que efectivamente perdieron ojos, efectivamente murió gente, efectivamente perdimos 2 procesos constituyentes, no se cambió la constitución y todo al final fue como, entre comillas, para nada. Si hay un miedo, yo creo que se vuelva a ocurrir, se vuelvan a perder cosas y no se vuelva a ganar nada. Sí, no, estoy de acuerdo con la lectura totalmente. De hecho, una de las características también del estallido que difícilmente puede ser replicable, al menos en el corto plazo, es que justamente apareció la politización de esa dimensión que, ya en términos filosóficos, ontológicos, lo voy a poner como dimensión existencial de el estar siendo común y corriente. Es que, por ejemplo, yo no me acuerdo si fue el 16 o el 17 de octubre, y no me acuerdo si fue en el Metro Plaza de Armas o en Santa Ana, que me acuerdo que ya no eran los estudiantes secundarios que de cierta manera responden a una adscripción como orgánica por sus centros de estudiantes que los llaman a marchar, por su federación, etcétera, sino que eran personas comunes y corrientes sin ningún tipo de afiliación a ningún tipo de organización, las que de pronto estaban botando las rejas del metro. Entonces, claro, ahí efectivamente van a haber movilizaciones, las federaciones de estudiantes van a llamar a movilizaciones, gremios van a llamar probablemente a movilizaciones, pero el asunto es cómo eso permea más allá de quienes habitualmente como adscriben a esas organizaciones, sino cómo la cuestión permea justamente a esas personas comunes y corrientes de pie
que no responden a ningún tipo de orgánica. Eso difícilmente va a ser replicable en el corto plazo. Pero ojo, y aquí voy a ocupar un concepto que es como medio antiguo quizá, las condiciones objetivas, como les llamaban algunos teóricos a principios del siglo XIX y siglo XX, las condiciones objetivas están ahí. Con condiciones objetivas me refiero el problema de la salud, el problema de las pensiones, el problema educacional, el problema ahora de la inseguridad. Claro, las molestias. Siguen allí, o sea, las condiciones están para que la gente se indigne de esa forma. Claro, ahora está el factor que dicen ustedes, que es como un poco el factor memoria, a ver si opera ese factor memoria en esta oportunidad, que es como quemamos todo, explotó todo, pero sin embargo todo continúa igual. Sí, de hecho, en algún momento lo hablamos, creo, que esta bola de nieve que se formó con el 2019, si bien llegó a un punto de que estalla, sigue ahí, o sea, no se ha solucionado ninguna de las temáticas de esa bola de nieve, sino que ahora estamos mirando hacia otro lado, que es la delincuencia, que son molestias muy entendibles, o sea, se entiende que sea el foco ahora, pero lo otro sigue estando, o sea, siguen hablando de problemas de pensiones, problemas de salud, de educación. Además, ¿para qué hablar de 30 pesos? Ya no son 30 pesos, son como 60, 70 pesos más. Entonces, claro, hay una vertiente que no se soluciona nada. Al final, de verdad pareciera que 6 años después, los logros, si los ponían un balance con las pérdidas están muy encima. De hecho, voy a seguir ocupando el mismo concepto. Las condiciones objetivas son aún peores, porque si antes el gran tema era la seguridad social, con todos estos temas de salud, educación, pensiones, etcétera, ahora el problema de la seguridad social se suma al problema de la seguridad pública. O sea, ahora tenemos todos esos otros problemas y más encima tenemos un problema de seguridad pública. Estamos para cagar. Estamos peor. Sí, básicamente. El asunto es que si esto revienta, la pregunta es como, ¿por dónde va a reventar? Porque no va a reventar de la misma forma en que reventó el 2019. Como decía yo en algún microensayo que escribí hace años atrás, lo más probable es que no hayan condiciones como para un nuevo octubrismo, pero nada nos dice de que no pueda existir un abrilismo, un mayismo, un junismo, porque hay un poco de impredecible justamente para dónde va la cuestión. A propósito del microensayo, tú tenías una pregunta sobre el libro de los abecedarios, ¿no? Sí, espérame, la tengo. Sí, busque la pregunta, ¿no? Usted escribe que microensayo sobre la revuelta. Si tuviera que agregar una nueva palabra hoy, ¿cuál agregaría? Chuta. ¿O cuál se puede resignificar? Porque usted ¿O cuál le cambia el significado? En la segunda edición dijo que resignificó la palabra pueblo. Sí. En la segunda edición del libro, claro, trabajé como más detenidamente el concepto pueblo porque le di más espesor teórico después del estallido. Pero no sé si modificaría ahora alguna palabra. Quizá con la K, Carol Dance. Sí, quizá agregaría cuestiones. A ver, así como a priori no se me ocurre ni una como por agregar, pero me acuerdo que en algún momento sí tuve que debatirme un poco porque uno se pone un pie forzado en ese momento, que es decir, como voy a escribir como un microensayo a partir de una palabra que empieza con una letra del abecedario. Entonces... ¿Y de dónde sale esa idea que es súper innovadora? Yo no sé si había visto en otros textos, por lo menos no he tenido la oportunidad de ver un análisis de un hecho, de un fenómeno social, letra por letra. ¿Y cuánto se demora también? Igual es una tarea larga, son 24 letras del abecedario, creo. Ya, pero un filósofo, sabe chamullar. Sí, sé chamullar. Se notó en clase, ¿no? Cuando estuve en clase conmigo. Sí. Un poco. No, ya, pero hablando en serio, la idea surgió porque me invitaron de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Y una gente estaba organizando como una actividad en torno al estallido y me invitaron a escribir una reflexión a partir de una palabra. Y yo en ese momento escogí la palabra vivir. Por todo un rollo que tiene que ver como con la idea de la vida como sustantivo o la idea del vivir como verbo. Es decir, nos interesa solamente como
ser vivo, digamos, o nos interesan las condiciones en las cuales vivimos. Entonces yo hacía un juego ahí como entre el sustantivo como vida y el verbo vivir, diciendo que un poco de lo que se trata es justamente de las condiciones del vivir. Y esto también un poco respondiendo a la idea de como los pro vida o los conservadores pro vida, que generalmente tienen un interés muy legítimo como por aquel que está por nacer, pero no por las condiciones de vida de los que nacieron. Entonces como que sobre las condiciones laborales, las condiciones de salud, las condiciones educacionales, como que no hay tanta importancia, pero sí les importa que nazca, como el que está por nacer, ¿sí? Entonces un poco jugaba como con esa idea de que lo que importa más es el vivir que la vida en sí como concepto religioso. Entonces me invitan a escribir una pequeña reflexión, entonces elegí el concepto de vivir. Pero después, una vez que ya escribí eso, apareció la idea como voy a escribir algo sobre las asambleas autoconvocadas de ese momento. Voy a escribir algo sobre la idea de pueblo. Voy a escribir algo sobre la idea de democracia. Y ahí empezaron a aparecer como varias reflexiones. Y después de haber, no sé, tenía escritas 5 o 6, dije como, ¿y qué pasa si me lanzo y escribo un... ¿Hubo alguna que le costó, alguna letra que le haya costado especialmente? ¿Y cuál fue la que más le gustó también? Las que más costaron siempre son como la W, la ñ. y ahí metemos el lenguaje mapuche. Sí, pues. Como ¿qué pasa? Sí, pues como en el castellano, ¿qué palabra hay con ñ, con W que me pueda permitir hacer una reflexión que tenga en relación con el estallido? Y ahí la W como ñublense. Nada que ver. Entonces esas fueron quizás las más difíciles. La Y también. Utah. Utah. Y respecto a las que más me gustaron, yo creo que I de imaginación, que tiene que ver un poco con la idea de imaginación política, que es decir, que un poco hacer el análisis de que en ese momento estábamos muy limitados en términos de imaginación política y de pronto como que empezamos a imaginarnos todo políticamente, como que la creatividad empieza a aflorar, tanto así que incluso imaginamos como un nuevo Chile con una nueva propuesta de constitución. Sin embargo, la distancia entre imaginación y realidad también hizo lo suyo y finalmente no sucedió. A mí lo que me gustaría, ya como para ir cerrando con las reflexiones, cachar su punto de vista sobre esta como bipolaridad social que tenemos, que se marcó en el hecho de que 2019 despertamos todos o nos desanestesiamos, queremos que esto cambie, aprobamos el plebiscito, queremos una nueva constitución, después hay que no quiero la nueva constitución, quiero una constitución, quiero otra opción, no me gustó esta. Ya te doy esta opción, ya que la anterior era de izquierda, esta es de derecha. No, o sea, que tampoco quiero esta, pues. Dejémoslo como estaba nomás, me cansé, me aburrí. No quiero ni una constitución, no quiero cambio, no quiero ni una, pues ya me cansé, quiero volver a la pega nomás y que me paguen el sueldo a fin de mes. ¿A qué se debe este cansancio? ¿Se debe quizá a lo que comentaba usted, esta falta de una identidad, de una figura como tal? Porque vemos ya claramente que 6 años después, todo lo que se pedía se dejó de pedir, se sigue necesitando, y lo único que se mantiene del 2019 hasta hoy, imagínate, volvió el Morandé. O sea, volvió como todo este humor, se abolió totalmente el lenguaje en Crescepe. Y lo único que se mantiene hasta hoy es que Carol Dance sigue funado, pero porque se sigue actualizando constantemente. Porque se autofuna, digamos, o sea, da materiales para sí, y que Chile no está en el Mundial. Es como que lo que se mantiene en 2019. ¿Qué pasó en este trayecto de 6 años para que todo quedara literalmente en nada? Momentáneamente. Quizás después se resignifica y todo. Ya, espérame, es que antes de responder a cómo formulaste la pregunta por último, me quiero detener en algo que dijiste al comienzo de la pregunta, que es esta idea como de la bipolaridad, de como vamos todos para allá, pero no, ya no quiero esto, entonces nos vamos para el otro lado, no, tampoco lo quiero. No sé si han escuchado como actualmente en las noticias, cuando aparecen analistas hablando que dicen que Chile está muy polarizado. Dicen que por un lado, claro, como que por un lado está la Janet Jara, por el otro lado está Kaiser Cast, entonces el Chile está muy polarizado. Yo no estoy de acuerdo con esa tesis, con la tesis que Chile está polarizado. Porque para que Chile esté polarizado, tendrían que haber, digamos, como proyectos políticos que le hagan sentido a la gente y que por lo mismo
hagan que la gente pueda adscribir a esos proyectos, puedan tener confianza en esos proyectos. Es decir, gente confiando como, no ciegamente, pero sí otorgando mucha confianza al proyecto de Jara o al proyecto de Kast. Y esas no son las condiciones políticas del Chile actual. Para que Chile esté polarizado, tendría que haber gente que se identifica completamente con un lado o con el otro. Y no es la situación actual. No hay posibilidad de identificación tan férrea hoy día. Probablemente sí, cada uno de los candidatos tiene su bolsón de votos como seguro, digamos, gente que se identifica con la izquierda, gente que se identifica con la derecha, pero hay una gran cantidad de población de común y corriente que no se identifican necesariamente ni otorgan un voto de confianza o un cheque en blanco ciego. Hablar de cheque está un poco descontextualizado con ustedes, pero me refiero a que no hay como sector político hoy día otorgue certidumbre y certeza, ¿sí? Entonces, por eso esa tesis de la polarización me parece que no aplica, y en eso que te refieres tú como lo bipolar, creo que tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver un poco con que el estallido no fue de izquierda. Lo que sí pasó es que la izquierda Se adueñó del estallido. no quiero ocupar la palabra adueñarse, porque efectivamente lo que pasa con las representaciones políticas es que tienen que hacer eso. Cuando hay, por ejemplo, un Claro, que momento hay que politizar el movimiento. Claro, hay que politizar el movimiento. Y en ese caso la izquierda politizó el movimiento y lo llevó como a los cauces de las banderas históricas de la izquierda, que en este caso es la cambio constitucional, por ejemplo. Al menos esa característica aquí en Chile. Entonces pasa un poco eso. Y eso explica también dónde estamos hoy. O sea, Chile no se izquierdizó el 2019. Pero siento que Chile tampoco se derechizó el 2022 con el rechazo a la nueva constitución. Tampoco creo que necesariamente Chile se vaya a derechizar el 2026 si asume Kast la presidencia. Y tampoco se derechizó cuando eligieron a Pinochet como la segunda figura más importante de la historia de Chile. Claro, incluso ahí, como la tesis que estoy diciendo, suena quizá más desafiante como argumentar en torno a eso, pero efectivamente creo que eso no implica que Chile se haya derechizado. Circunstancialmente, mucha gente está encontrando hoy día en el discurso de derecha una forma de impugnar al poder, de impugnar al gobierno de turno. Pero puede ser que en el próximo periodo se vuelva a encontrar en la izquierda una forma de impugnar al poder a través de la impugnación al gobierno de turno. Entonces por eso no me compro la tesis de la polarización, y por eso mismo creo un poco en esa suerte como de esquizofrenia de lo que ha ocurrido en los últimos 6 años. No sé si han escuchado esa frase como que el guionista de Chile está desatado. Sí. Bueno, sí, pues tiene que ver creo que un poco con esas condiciones de que hoy día la política no está haciendo sentido nomás. No hay ni un proyecto hoy día que pueda otorgar certidumbre y certeza a la de los comunes y corrientes. Bueno, pero gracias a esa esquizofrenia y a ese guionista desatado es que nosotros podemos hacer este podcast, ¿cierto? De los fragmentos distintos, del cual agradecemos que haya aceptado la invitación y poder finalmente darle forma a esta desfragmentación de Chile, ¿cierto? Vamos en un futuro a ojalá tenerlos invitados más seguido, porque hay bastantes temas que quedaron en el conversar de tintero. otras cosas distintas también. Claro, lamentablemente por el tiempo hay muchos temas que quedan en el tintero, que fue justo lo que le comenté, pero la identidad de Chile tiene estas vertientes bastante interesantes en las que se puede hurgar un poquito, ¿cierto? Sí. No sé si tienen algo más que agregar. Sí, en la reflexión final quedé pensando que como Chile somos bien exóticos para weá. Somos esquizofrénicos. Sí, estamos locos, porque estamos locos. cuando vamos por un lado, no vamos por el Estamos otro, enteros locos. estamos nomás, como que estamos simplemente. Bueno, muchas gracias por dar algunas palabras finales. Gracias Don a Arnaldo, le dije. ustedes, Don Arnaldo. Don Arnaldo. Muchas gracias por la invitación. Un honor haber estado en el primer programa de... Y enfermo. Y enfermo encima. Garra. Ahí, para que pongan el abecedario de nuestro podcast. Primera letra vamos a escribir Garra. Definición Arnaldo. Oye, sigan adelante. Muy, muy buena experiencia haber estado con ustedes conversando sobre estos temas. Y mañana Sí. va con una persona de menor calibre como el señor
Gabriel Salazar. Sí, veamos. Veamos cómo manejo. Bueno, sin nada más que Verdad. agregar, entonces, esto fue el capítulo primer piloto, el primer capítulo de Desfragmentando Chile. Muchas gracias.